buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12:29 horas de la mañana del miércoles 18 de junio 2025. En los próximos minutos vamos a realizar un repaso exhaustivo de uno de los sectores del mercado español, concretamente el sector de servicios financieros, el cual valoraremos desde un punto de vista de análisis técnico, es decir, lectura del precio y lectura de indicadores. Antes de comenzar con el análisis técnico propiamente dicho, vamos a ver cómo cotiza el sector en relación al análisis cuantitativo, es decir, la aplicación de análisis de fórmulas, matemáticas que nos permiten establecer o tener un criterio objetivo cuantitativo para establecer la fortaleza o debilidad del sector bajo estudio. En este sentido, podemos ver cómo servicios financieros es uno de los sectores a día de hoy con mayor fortaleza dentro del mercado español. Vemos cómo cotiza en la máxima categoría en un contexto muy fuerte, favorable a las compras o favorable a la demanda, tanto desde un punto de vista del medio plazo como del largo plazo. Por tanto, entendemos, o bajo esta primera aproximación cuantitativa, entendemos que un sector que está fuerte, lo más probable es que a medio y largo plazo continúe estando fuerte. Evidentemente, como siempre indicamos, esto no es una certeza, esto no es infinito, no quiere decir que no podamos asistir a cambios de estructuras sostenidos en tiempo y forma, pero trabajamos sobre esa base, que lo que está fuerte a día de hoy, lo más probable es continuar con la tendencia vigente antes de plantear un cambio de tendencia o un cambio de estructura sostenido en tiempo y forma. Por tanto, servicios financieros, uno de los sectores más fuertes del mercado español. Si accedemos al propio listado de este sector, podemos ver todas y cada una de las compañías que forman parte de este mismo sector servicios financieros español. Y si lo clasificamos o lo ordenamos, mejor dicho, por orden alfabético, bueno, podemos ver cómo tendríamos aquí estas compañías, este listado, en el que la amplísima mayoría, excepto Alantra, cotizan muy fuertes, respaldando esa fortaleza máxima que presenta actualmente el sector bajo estudio. Un sector que ahora sí pasamos a analizar desde un punto de vista de análisis chartista y análisis técnico. En pantalla tenemos la evolución del propio índice servicios financieros con datos semanales, en un contexto en el que la estructura de máximos mínimos crecientes, la que viene desarrollándose o generándose desde los mínimos del ejercicio 2022, es una estructura incuestionablemente alcista, reforzando esas métricas, esas lecturas cuantitativas que permiten establecer a servicios financieros como uno de los más fuertes actualmente del mercado español. Sin embargo, al corto plazo entendemos que podemos tener algún tipo de ajuste terciario o de corto plazo que quedaría muy lejos, al menos de momento, de plantear un cambio de sesgo o un cambio de sentimiento sostenido en tiempo y forma. Por tanto, entendemos que dentro de un proceso de recuperación, de una estructura de máximos y mínimos crecientes, durante el desarrollo de la misma existen periodos de recortes o de consolidaciones, como por ejemplo el periodo de consolidación que se inició durante el mes de febrero-marzo 2023, que duró casi 8 meses en desarrollarse o en recuperarse el precio por encima de niveles previos, o el proceso de consolidación que tuvimos durante el mes de abril 2024, también 8 meses, casi 9 meses antes de desarrollar precios por encima de los máximos previos. El nexo común o el denominador común de esos procesos de consolidación de medio plazo, como podemos ver, se desarrollaban a partir de lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Si acudimos a las lecturas actuales del mismo MACD semanal, descubrimos que estamos en niveles mucho más elevados de los que teníamos tanto en febrero 2023 como en abril 2024. Por tanto, no sería extraño plantear algún tipo de consolidación de cara a las próximas semanas / meses que, insisto, no alterarían, al menos de momento, la vigencia de su incuestionable estructura creciente. Por tanto, seguiríamos considerándolo como un movimiento muy atractivo para el sector bajo estudio.
En este caso podemos ver cómo en las últimas semanas, recordamos, estamos viendo un gráfico semanal, estamos asistiendo a una consolidación o a un freno de los avances previos. La vela doji semanal generada desde el pasado 19 de mayo está funcionando ese rango como techo y como soporte respectivamente. Por tanto, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los 1015 o un cierre semanal por debajo del soporte de los 955 puntos, seguimos sin tener ningún tipo de novedad o de movimiento especialmente interesante, ni siquiera de cara al más estricto corto plazo. En gráfico diario podemos ver cómo el índice se encuentra atacando, o mejor dicho, respetando la zona o la viabilidad de ese área de relevancia técnica. Recuerden, establecemos o planteamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos o resistencias, como por ejemplo esta zona de aquí, y que posteriormente, tal y como nos dicta la teoría de análisis chartista, trabaja o funciona como el lado opuesto, como un área de suelo o de soporte, como por ejemplo funcionó aquí o funcionó recientemente aquí. Y concretamente destacamos ese área de relevancia técnica de los 960 y los 955 puntos. Por tanto, podemos seguir estableciendo que pese a ese estancamiento de las últimas semanas, pese a esas lecturas de extrema sobrecompra, el precio, que es la variable más importante de análisis técnico, permite mantenerse por encima de soportes y por tanto permite mantener acotados los riesgos de corrección ni siquiera al corto plazo. Cierres diarios por debajo de esos 955 darían señales de alarma, ¿no? De que efectivamente podríamos iniciar o extender un proceso correctivo de cara a las próximas sesiones semanas, cuyo siguiente objetivo sería alcanzar el 38.2% de todo lo que hemos avanzado previamente. Y entendemos previamente como el impulso alcista que se generó desde los mínimos de abril de este ejercicio 2025. Concretamente, hablaríamos de ataques o de cotas en torno a los 905 puntos y por ende estableceríamos potenciales bajistas añadidos del entorno al 5,24% aproximadamente. Pero insisto, estos niveles son niveles a vigilar y son niveles que en el caso de alcanzarse ni siquiera quedarían o serían una amenaza importante a la viabilidad de la estructura creciente de fondo que podemos seguir viendo en escala temporal semanal que tenemos en el gráfico de la parte izquierda. Por tanto, a modo de conclusión, tenemos un sector muy fuerte en términos cuantitativos y un sector también muy fuerte en términos de análisis técnico, en el que las correcciones, lejos de verlas como una debilidad, las veríamos como una oportunidad para purgar, para limpiar lecturas de extrema sobrecompra y lo cual permitiría reforzar e incluso aumentar el atractivo a nivel técnico del sector bajo estudio. A partir de aquí, una vez analizado la situación de análisis del propio índice bajo estudio, vamos a proceder a analizar todas y cada una de las compañías, comenzando por orden alfabético con Alantra, que tenemos en pantalla, la cual es sin lugar a dudas la que peor situación técnica presenta en estos momentos, situándose como una compañía débil desde un punto de vista de análisis cuantitativo y de cara al medio y largo plazo. Para ello procedemos a nuestra plataforma de análisis Pro Real Time y en la sección, aquí tendríamos ese listado del sector bajo estudios, servicios financieros del mercado español, tendríamos aquí Alantra. Bueno, Alantra desde un punto de vista de análisis técnico podemos ver y con datos semanales cómo efectivamente la estructura de fondo es una estructura decreciente, bajista. Por tanto, podemos concluir sin ningún tipo de género de duda que es un activo, una compañía que no está gustando al mercado, porque conforme pasa el tiempo, los precios de cotización han ido a la baja. Por tanto, el mercado estima que esta compañía, con el paso del tiempo, vale menos. Bueno, estamos viendo en los últimos tiempos, es decir, últimos meses / trimestres, un desarrollo que invita a pensar en al menos una pausa de la corrección de la tendencia bajista de muy largo plazo de fondo. Como pueden ver en pantalla, estamos desarrollando, en este caso Alantra, una zona, un área de lateralidad
una consolidación perfectamente identificada o proyectada bajo el techo de los 8,94 y los 8,72 y por encima del área de suelos o soportes de los 7,57 y los 7,47. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por encima de los 8,94, cota que desde los niveles actuales, fíjense, se encuentra con un margen de recuperación del más 13,45%, es decir, Alantra podría recuperar en próximas semanas más de un 13% y aún así no tener un impacto significativo desde un punto de vista de análisis de precios o análisis técnico. Requerimos de ese cierre semanal por encima de los 8,94 para tener un cierre o un movimiento de impacto de cara al medio y largo plazo, lo cual nos permitiría a su vez proyectar la anchura de este importante rango lateral a partir del punto de fuga alcista. Sin embargo, ni siquiera voy a plantear o proyectar este objetivo porque estamos muy lejos, al menos de momento, de alcanzar, atacar y superar esa zona de techos o resistencias. Incluso parece que lo más probable de cara a las próximas semanas es incluso atacar la viabilidad de zona de suelos o soportes, esos 7,57, 7,47 euros por acción que hemos comentado anteriormente. Y en este caso, el lado opuesto, es decir, un cierre semanal por debajo de esos 7,47, movimiento o contexto que debemos priorizar, permitiría o nos obligaría a proyectar la anchura de este rango lateral a partir del punto de fuga bajista, obteniendo ese objetivo mínimo de retroceso teórico que nos podría llevar a aproximadamente, y tal y como pueden ver en pantalla, a atacar la zona aproximadamente de los 6,2 euros por acción, lo cual le atribuiría correcciones o potenciales bajistas añadidos del menos 16,7% aproximadamente. Por tanto, situación delicada, complicada para Alantra y las perspectivas de momento no son especialmente halagüeñas. Avanzamos con Bankinter, gráfico semanal, de nuevo esa estructura de máximos mínimos crecientes. Entendemos que la situación sigue siendo pues fuertemente anclada en favor de la demanda, en favor de las compras, y en este sentido pues el mayor riesgo reside en lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas que requieren de un proceso de purga o de normalización. En gráfico diario podemos ver que Bankinter, mientras no desarrolle una perforación de este primer soporte de muy corto plazo, los 10,96 y sobre todo no veamos perforaciones de este anterior techo, ahora potencial soporte de los 10,72, seguimos sin ver movimientos que podrían indicarnos algún tipo de inicio de un mayor ajuste de cara al corto plazo por parte de Bankinter. Por tanto, mantenemos una situación de consolidación de corto plazo, la cual es natural y que incluso queda lejos de alcanzar niveles proporcionales a lo que ha subido previamente desde los mínimos de abril 2025, como serían esos 10,277, que tal como podemos ver sería una aproximación al 38,2% de lo que ha subido, insisto, desde estos mínimos de abril 2025. Por tanto, entendemos que la corrección de las últimas sesiones semanas es una corrección totalmente natural e incluso podríamos indicar que necesaria y saludable. Avanzamos con CaixaBank, gráfico con datos semanales, desarrollándose dentro de un claro proceso canal creciente de muy largo plazo. Lleva desarrollándose durante varios años y en este caso estamos muy próximos a la banda superior de ese canal que estamos planteando. Concretamente estaríamos ya en la parte superior, en la resistencia creciente, y en este caso pues podríamos estar ante un contexto de potencial giro, al menos en el muy corto plazo, un giro que no veríamos ni mucho menos como un movimiento problemático, como un movimiento de debilidad, y en este sentido lo veríamos como todo lo contrario, como un movimiento necesario e incluso saludable, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Si acudimos a un gráfico diario, mientras no veamos cierres diarios por encima, mejor dicho, por debajo de este área de relevancia técnica, a anteriores techos, ahora soportes de los 7,212 y los 7,18, quédense con esta última cota, o seguiríamos manteniendo acotados los riesgos de corrección a corto plazo por parte de CaixaBank. En el caso de perforación, de cierres diarios por debajo de esos 7,18, próximo objetivo a vigilar los 6,824,
que es aproximación al 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril 2025. Grupo Catalán Occidente no lo vamos a comentar desde un punto de vista de análisis técnico, puesto que está en un claro proceso de OPA de exclusión, así que entendemos que obedece más a criterios fundamentales o corporativos que a una lectura de precios o de análisis técnico, ¿de acuerdo? Así que lo dejamos apartado en esta ocasión. Avanzamos con línea directa, la cual podemos ver como en gráfico semanal presenta o desarrolla esa estructura de máximos mínimos crecientes, incluso pues logrando desarrollar o superar este rango importante lateral que nos dejó recientemente el precio. En este sentido, vemos cómo está alcanzando prácticamente los objetivos mínimos de ascenso teórico que, bueno, incluso ya los ha, podríamos decir que los está cumpliendo en estos momentos, ¿no? Podríamos incluso concluir. Y en este momento, pues se empiezan a aparecer amplias sombras superiores en un contexto de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Podemos ver que si comparamos las lecturas actuales, vamos a maximizarlo, con su histórico, estamos superando incluso los picos anteriores, esos picos generados durante el mes de junio 2024, es decir, esos máximos generados hace un año. Como podemos ver, la consecuencia de esas lecturas de extrema sobrecompra durante el mes de junio 2024 fue precisamente ese importante rango lateral en los siguientes meses. Por tanto, entendemos que tras un proceso importante de recuperación, acumulando lecturas de sobrecompra y cumpliendo el objetivo mínimo de ascenso teórico derivado de este canal lateral, podríamos estar ante un movimiento de potencial inicio de algún tipo de consolidación, al menos en el corto plazo. Hasta que no veamos cierres diarios por debajo de esta zona de soportes, concretamente los 1,338, entendemos o seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección, al menos en el corto plazo, permanecerán acotados en el caso de línea directa, pese a también lecturas de sobrecompra en gráfico diario y divergencias bajistas también en el MACD diario. Avanzamos con Mafre en gráfico semanal, que también podemos ver cómo esas lecturas de extrema sobrecompra son uno de los principales riesgos técnicos a vigilar en una de las principales o la principal aseguradora del mercado español. Y este giro que estamos viendo, este agotamiento en el muy corto plazo que estamos viendo en las últimas velas semanales, de momento, y como podemos ver gracias a esta perspectiva semanal de muy largo plazo, es un agotamiento que queda muy lejos de ser considerado como un síntoma de debilidad o como un movimiento de impacto en su estructura creciente de muy largo plazo. En gráfico diario podemos ver, para entrar más en detalle, que hasta que no veamos cierres diarios por debajo de esos 3,223, concretamente los mínimos del pasado viernes 23 de mayo, seguimos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo también permanecen acotados. En el caso de tener cierres diarios por debajo de esos 3,223, próximos objetivos serían alcanzar esa zona de anteriores techos, ahora soportes, que proyectamos o identificamos, como podemos ver, pues del entorno a los 3,076 y los 3,05 euros por acción. Y como pueden ver, seguirían siendo niveles que estarían por encima del 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, seguirían siendo correcciones totalmente proporcionales en tiempo o en forma. Las veríamos con muy buenos ojos, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra en gráficos semanales. Renta 4 Banco, gráfico semanal, recientemente marcando nuevos máximos, con el MACD semanal también superando máximos previos y por tanto desarrollando o registrando las lecturas de sobrecompra en gráfico semanal más elevadas, más abultadas de los últimos años, incluso podríamos decir que a nivel histórico. Esto pues junto con lecturas del precio podemos ver cómo la vela semanal de la pasada semana nos dejó una amplísima sombra superior en relación al rango. Eso quiere decir que hubo una reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas importante. Nos invita a buscar, o mejor dicho, a vigilar niveles de soporte como son por ejemplo los mínimos de la pasada semana, esos 14,6 euros por acción. Y es que cierres diarios, incluso semanales, por debajo de esa referencia podría desarrollar algún tipo de corrección
que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del activo bajo estudio, correcciones que no veríamos con malos ojos y que incluso permitiría purgar en gráfico diario, como estamos viendo, esas lecturas de extrema sobrecompra, tal y como hizo, por ejemplo, durante el mes de noviembre 2024, generando esa consolidación que permitió purgar excesos y mantener posteriormente en el medio y largo plazo esa estructura, esa secuencia de máximos y mínimos crecientes. Avanzamos con Banco Santander, gráfico semanal, tal y como podemos ver también desarrollando lecturas de extrema sobrecompra con datos semanales, aunque misma lectura conclusión de las que estamos viendo en la mayoría de compañías, ¿no? Y es que hasta que no veamos en gráfico diario cierres por debajo de esa zona de soportes más inmediata, los 6,754, ni siquiera planteamos ataques a la anterior zona de techos, ahora soportes de los 6,55 y los 6,485 euros por acción, niveles área de relevancia técnica que todavía quedaría lejos de alcanzar el 38,2% de todo lo que hemos avanzado desde los mínimos de abril 2025, por tanto seguirían siendo correcciones totalmente proporcionales y sin ningún tipo de impacto significativo en lo que a la viabilidad de su estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo se refiere. Y terminamos con Unicaja, con datos semanales, como podemos ver también lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el gráfico o en el MACD semanal, lecturas que tarde o temprano tiene que purgar, va a purgar o normalizar, aunque hay que saber si lo va a hacer en tiempo o en forma, es decir, va a desarrollar un rango lateral el precio y gradualmente, paulatinamente el MACD irá descomprimiendo o normalizando esa lectura de sobrecompra, o si tendríamos un proceso de ajuste más severo en forma, pero en menos tiempo, lo cual también permitiría purgar esas lecturas de sobrecompra por parte del MACD semanal. Sea como fuere, de momento entendemos que ese proceso debe llevarse a cabo, pero en el caso de llevarse a cabo, independientemente de la manera en que lo haga, en tiempo o en forma, la estructura alcista es tan sólida, tan fuerte en el muy largo plazo, que es capaz totalmente de amortiguar, de absorber correcciones incluso en forma o en precio, que también se les llama, lo cual quiere decir absorber correcciones de cierta intensidad en el precio, que se puedan desarrollar correcciones importantes en poco tiempo. En este sentido, mientras no veamos cierres diarios por debajo de los 1,836 euros por acción, ni siquiera nos planteamos el potencial inicio de un proceso correctivo en el corto plazo. Por tanto, seguimos lejos, bastante lejos, de alcanzar el 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril 2025, esa cota de los 1,679 euros por acción. Por tanto, los riesgos de corrección también permanecen acotados en el corto plazo. Incluso el MACD diario está logrando purgar lecturas de extrema sobrecompra mediante un movimiento en rango lateral o, como he dicho anteriormente, una consolidación en tiempo en gráficos diarios. Insisto, por tanto estamos viendo un movimiento muy saludable que va mejorando en gráficos diarios, aunque en gráficos semanales, en el fondo del activo bajo estudio, se sigue requiriendo pues que este proceso siga extendiéndose en tiempo y en forma para purgar los excesos de fondo y por tanto permitir aumentar ese potencial, ese atractivo técnico de cara a los próximos meses / trimestres por parte de Unicaja. Hasta aquí el repaso exhaustivo a nivel técnico y cuantitativo del sector servicios financieros del mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en próximos videoanálisis sobre el mercado financiero. Saludos.